Hola, me llamo Mega y bienvenidos a Sonidos del Mundo. Nuestro programa es sobre la música del Caribe. Hola, me llamo Rebecca. Hoy primero voy a hablar sobre dos ritmos, la salsa y el son cubano. La primera ritmo que nosotros hablamos sobre es la salsa. La salsa es una versión moderna del son cubano que se extendió en el mercado latinoamericano en 1965. Se convirtió en una parte de la vida cotidiana de los hispanos. ¿Conoces que música de salsa fue introducida por la primera vez en los Estados Unidos por los inmigrantes en Nueva York? No me digas. Pienso que el punto de contacto de la salsa con los Estados Unidos fue Miami, Florida, porque están muy cerca de otros países hispanohablantes. Pero tiene sentido que Nueva York fue el primer lugar porque Isla de Ellis está en Nueva York y aquí es donde muchos inmigrantes entran a los Estados Unidos. Sí, es correcta. Durante los años de 1940 y 1950, los artistas cubanos tienen una gran influencia en el son de música salsa, pero cuando las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos no estaban bien, los puertorriqueños de Nueva York empezaron a influenciar la música salsa. Ellos tienen el apodo de Newyorkin, que significa una persona que nació en Nueva York, pero tienen una herencia puertorriqueña. Puerto Rico es conocido por su música y la salsa es el tipo de música más prominente de este país. El son de la salsa cambió con esta influencia diferente. Antes, salsa tiene un tempo rápido, pero después de la influencia de los puertorriqueños, la salsa tiene un son similar a jazz y tiene ritmos fluidos. Es muy divertido bailar a la música de salsa. Vamos a escuchar un ejemplo. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa papá me hizo, cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso. El son de esta canción es muy suave, cual es diferente del pasado canción. Estoy de acuerdo. Ahora nosotros vamos a hablar sobre un otro ritmo, se llama el son cubano. ¿Cuál es el son cubano, Rebecca? El son cubano es una mezcla de sonidos hispano y africano. Su origen es en el este de Cuba. El ritmo animado es el resultado de la influencia de los esclavos que llegaron después de su liberación de Española. El son usa muchos instrumentos como los clavos, las maracas y la guitarra. Me gusta el ritmo de esta música porque es muy animado. Los claves chocan juntos y mantienen el ritmo que dirige los bailarines. Las palmadas ayudan a mantener el ritmo del son cubano también. Pero hay partes de son cubano que están melódico y relajante. Por ejemplo, la artista Ibrahim Ferrer tiene este tipo de son. Escucha esta canción de él, se llama Silencio. Y las rosas, las blancas azucenas, y mi alma muy triste y pesarosa. Él tiene su plenitud de la vida en 1940, pero él está invitado a cantar en el álbum Buena Vista Social y todavía tiene su popularidad.
Un álbum titulado Buena Vista Social es la razón que el son cubano recibe interés en el Caribe. ¿Conoces el álbum Buena Vista Social? Sí, es un álbum música que tiene varios músicos cubanos y fue popular en todo el mundo. Sea un fenómeno global. Sí, pero hay más. El origen es basado en el original club que empezó en los 1940s en Habana, Cuba. En total, hay 20 artistas que colaboraron en el álbum. Muchos de los artistas fueron de Cuba, pero hay pocos que fueron de los Estados Unidos. Por ejemplo, Ry Cooder es una guitarrista de los Estados Unidos. Una cosa interesante sobre él es que él tuvo que entrar por México porque la relación negativa entre Cuba y los Estados Unidos. ¡Qué interesante! Ahora vamos a escuchar un ejemplo. Esta canción es mi favorita del álbum y se llama Chan Chan. Pienso que el son cubano es mi ritmo favorito. A mí también. Cuando los inmigrantes fueron a los Estados Unidos, trajeron su música con ellos. Nueva York es el puerto de entrada para los ritmos caribeños. En todos géneros es posible ver la influencia. Por ejemplo, en el género de pop hay muchos músicos como Jennifer Lopez y Enrique Iglesias. Ellos incorporan partes de su cultura en su música. Sí, ellos usan palabras hispanas en sus letras y sus ritmos tienen un sonido similar a la música hispana. También, en comparación a la música de los Estados Unidos, a veces los sonidos del Caribe son más animados y tienen muchas energías. Pero en los dos, el objetivo de la música es traer personas juntos, y la música es una mezcla de muchas culturas y partes diferentes del mundo. Fue un resultado de la influencia de otras culturas. Gracias por escuchar. Disfrutamos de hablar con todos sobre los ritmos del Caribe. Adiós, regresa la próxima semana para aprender sobre un otro tema.